Mi padre me contó una historia que jamás voy a olvidar, por varias razones. Creo que fue la primera historia que me contó cuando era niño, y también es la historia de cómo murió mi abuelo. Pero, siendo sincero, esa no es la razón principal por la que se me quedó grabada. Escuchas historias en la tele o en la calle, gente que habla de fantasmas o de extraterrestres, y piensas para ti mismo, eso no es real. Lo están inventando, o están confundidos, o están locos. Algo así. No puedes simplemente creer en esas cosas, hasta que algo te pasa a ti, algo que lo conecta todo, que hace que encajen las piezas de una manera en la que nunca habías pensado antes. Tal vez te sucedió a ti, o tal vez empiezas a oír la misma historia una y otra vez, de diferentes personas. No tarda mucho en cambiar tu forma de ver el mundo. Se vuelve mucho más grande de lo que creías. Como dije, esta es una historia que me contó mi padre, pero nunca le creí, aunque él juraba una y otra vez que era cierta. No fue hasta que empecé a curiosear por internet que empecé a pensar que quizá no era tan loca como creía. Empecé a leer otras historias, historias que se parecían demasiado a la que me había contado mi padre. No me costó mucho empezar a creer después de eso. Mi padre nunca usó internet en su vida. No tenía ni idea de cómo la gente en los foros o en las redes llamaban a esa cosa, cuando él decidió ponerle otro nombre. No eso, o esa cosa, como muchos la llaman. Él la llamó Skinwalker, como en una vieja leyenda cherokee que su propio abuelo le había contado. Te voy a contar la historia tal como él me la contó a mí. Esa noche salimos de cacería, en los bosques que rodeaban la granja lechera en Ohio, donde vivíamos en ese entonces. Estábamos siguiendo el rastro de unos coyotes. Los cazábamos porque nos pagaban $50 por piel. A veces mataban terneros, así que teníamos que mantener su número bajo. Lo hacíamos todas las noches porque necesitábamos el dinero. De vez en cuando nos cruzábamos con un venado y también lo cazábamos. A la casera no le importaba, y eso nos daba comida para varios días y nos ahorraba algo de plata. En fin, ya habíamos terminado de revisar el terreno y volvíamos a casa caminando, porque en esa época no teníamos ni cuatrimoto ni auto. Siempre cortábamos camino por el bosque. Y fue entonces cuando nos topamos con eso. Había sangre por todas partes, salpicada en los árboles, en el pasto, en el arroyo, por todos lados. Al principio pensamos que había sido una manada de coyotes. A veces, si no lograban carroña por alguna razón, cazaban ciervos o ganado por desesperación. Lo peor era cuando se cruzaban con perros salvajes. Pero esto no se parecía en nada a eso. Verás, cuando una manada de perros, lobos o coyotes ataca, lo hacen bien. Buscan la presa más débil, enferma, vieja o pequeña. La persiguen, la acorralan en un lugar del que no pueda escapar, y la hacen correr directo hacia el alfa. Ese ciervo nunca ve al alfa. Tal vez lo oye, pero no lo ve. Y de repente, le destrozan la garganta y cae muerto. Es rápido y limpio. Pero eso no fue lo que pasó ahí. Algo había atacado a un grupo entero de ciervos. Los coyotes no atacan grupos. Los lobos tampoco. Les costaría demasiado trabajo. Pero ahí había creo que tres cuerpos, destrozados por completo. Veías una cabeza o un torso por allá, una pata por acá. Los depredadores no hacen eso. No dejan sobras. Sea lo que sea que había hecho esto, no lo había hecho para alimentarse. Lo había hecho por diversión. Pero en ese momento no lo sabíamos, claro. Solo vimos un montón de cadáveres y pensamos que era algo que había que eliminar. Recuerdo que mi padre me dijo que me fuera a casa, que seguramente era cosa de una jauría de perros salvajes, pero yo no iba a dejarlo solo, y menos iba a cruzar 2 millas de bosque, de noche, con nada más que un rifle calibre .22 y una navaja en el bolsillo. Tenía solo 13 años, así que ese rifle era el único arma que podía usar. Papá tenía la escopeta, y yo no iba a irme sin ella.
Me costó un rato convencerlo, pero al final logramos seguir el rastro de lo que sea que había hecho eso. No fue difícil tampoco, solo tuvimos que seguir la sangre. O esa cosa desangró un ciervo antes de irse, o arrastró uno por más de 1 kilómetro. No sé cuál de las dos. Lo que sí sé es que nunca vi a mi padre tan asustado como esa noche. Empezamos a oír los sonidos más horribles que he escuchado en mi vida. Y créeme, he estado en muchos bosques, en muchos lugares del mundo, pero nunca oí algo así. Oíamos chillidos de zorros, ciervos, conejos, mapaches, pájaros, todos asustados de algo, huyendo. Ten en cuenta que era medianoche, quizá la 1 de la madrugada. A esa hora, salvo algún zorro o uno que otro ave nocturna, no debería haber ruido en el bosque. Pero no solo estaban despiertos, estaban corriendo por sus vidas. Esa noche vi una bandada de pájaros volando directo contra los árboles, intentando escapar de algo. Nos topamos con una manada de coyotes y casi le disparamos a un par porque pensamos que venían hacia nosotros. Pero no, huían de algo. No venían hacia nosotros. Ni siquiera nos vieron. Pasaron corriendo de largo. Después vimos ciervos hacer lo mismo. Luego conejos, ardillas, zorros, incluso un par de halcones salvajes, animales que normalmente se cazarían entre ellos, todos escapando juntos, y a ninguno le importaba el otro. Lo único que querían era huir lo más lejos posible. Ahí debimos darnos cuenta, juntar las piezas, entender que quizá aquello que seguíamos no era algo que debiéramos ver, ni algo que pudiéramos matar. Hasta el día de hoy no sé por qué no nos fuimos a casa en ese momento. Supongo que fue la curiosidad. O tal vez simplemente era la forma de ser de mi padre, ir directo hacia el peligro. Por conocer la manera de pelear de mi padre, y sabiendo todo lo que hizo durante la guerra, pensé que lo mejor era quedarme a su lado. Finalmente llegamos al Valle Abierto. Normalmente ahí había un campo de soya, pero no era temporada, así que solo había tierra plana. Fue entonces cuando vimos las huellas. Los animales que huían del bosque habían arrasado todo a su paso, pero donde estaba la sangre de los ciervos, nada se había atrevido a dar ni un solo paso. Era como si lo que fuese responsable de aquello lo hubiera dejado así, para que lo encontráramos. Las huellas eran poco profundas. Lo que fuera, no podía haber pesado más de unos 45 kilos. Pero eso no significaba mucho. Un lince de 18 kilos, empapado, podía destrozarte la garganta si no eras cuidadoso. El hecho de que esta cosa fuera ligera solo quería decir que probablemente también era rápida. Y eso iba a hacerla difícil de acertar. Seguimos las huellas, y no tardamos en encontrar hacia dónde llevaban. Había una vieja escuela sobre una colina. La mitad había sido arrancada por un tornado, pero nadie vivía allí desde hacía mucho tiempo. A veces encontrábamos vagabundos o drogadictos buscando un lugar seguro para drogarse. Pensamos que tal vez era eso, quizá algún chico enfermo colocado, pero no duró mucho esa idea. Cuando llegamos a unos 50 metros, oímos un ruido. Era una especie de chillido, pero hecho de dos sonidos distintos al mismo tiempo. Uno agudo, el otro grave, como un gruñido. Y ambos salían de la misma garganta, al mismo tiempo. Si es que eso tiene sentido. Nos acercamos hasta unos 20 metros y oímos otro sonido. Este era diferente. Recuerdo haber pensado que sonaba como papel rasgándose, mientras alguien movía agua de un lado a otro en un balde. Papá me miró, se agachó y susurró. Me dijo que tenía que cubrirle la espalda, porque estábamos a punto de acorralar a nuestra presa. Cualquier animal se defiende cuando está acorralado, y más un depredador. Pero por las huellas sabíamos que solo había uno. Me dijo que seguramente era un perro salvaje, probablemente rabioso. El plan era acercarnos sigilosamente mientras comía, dispararle, y seguir disparándole hasta que dejara de moverse. Luego, cortarle el cuello. Si lograba atacar a papá,
Mi trabajo era dispararle o apuñalarlo hasta que lo soltara. Así que caminamos hacia adelante, yo detrás de él, un poco hacia un lado para poder ver qué era. Ojalá nunca lo hubiera hecho. Estaba agachado sobre un cadáver, arrancando trozos de carne y lanzándolos. La sangre salpicaba los ladrillos, brillando bajo la luz de la luna. Era de un blanco pálido, y parecía un hombre, pero no del todo humano. Tenía brazos y piernas como nosotros, pero se sentaba como un mono, encorvado. Sus manos no eran normales. Tenía dedos largos, con garras en las puntas. Cuando lo vimos, papá dudó. No iba a disparar a una persona. Así que carraspeó, intentando que la cosa se girara. Te juro que en ese instante, todo el sonido del bosque se apagó. De golpe. Nunca antes, ni después, escuché un silencio tan absoluto. Durante 2 segundos, no se oyó absolutamente nada. Nada. Y eso hizo que el siguiente sonido fuera aún más horrible. La cosa se giró. Dejó escapar un chillido espantoso. Y se lanzó sobre mi padre. Él alcanzó a disparar. Creo que falló. Y si le dio, no le importó en lo más mínimo. Cayó sobre él, arrancándole pedazos enteros del cuerpo. Yo empecé a dispararle con mi rifle .22 a quemarropa. Pero la cosa apenas sangraba. Le metí 5 tiros y después empecé a golpearla con la culata del rifle. Ni se inmutó. Ni siquiera parecía notar que yo estaba ahí. Le estaba destrozando el cuerpo a mi papá. Le arrancaba grandes trozos de carne. Empezó por su torso, despegándole la piel del pecho. Luego subió, le arrancó la garganta. Le arrancó la nariz de un tirón. Le vació los ojos. Después lo desolló del cuero cabelludo y empezó a hurgar en su cráneo. Yo me quedé ahí, congelado, mientras le arrancaba la mitad inferior de la mandíbula, los huesecillos y la tráquea. Luego las costillas. No recuerdo bien qué pasó después, pero de alguna forma, el cuchillo de mi papá terminó clavado en el hombro de esa cosa. Y mi padre, o lo que quedaba de él, terminó sobre mi espalda. Estaba corriendo. Dios mío, nunca he corrido tan rápido antes o después. La cosa me seguía. Terminé en el otro lado del bosque, lejos del lugar donde habíamos empezado. Iba directo a la casa de la casera, porque era lo más cercano que había, aunque igual estaba a casi 1 kilómetro. Todo el tiempo podía oír los chillidos de esa cosa, los gemidos, las ramas quebrándose, siendo lanzadas. Sonaba tan fuerte y tan constante que parecía que alguien estuviera partiendo cada árbol con un hacha a medida que pasaba. Pero nunca miré atrás, ni una sola vez. La idea ni siquiera cruzó por mi mente. Hasta que tropecé y caí en la grava. Levanté la vista y vi a mi casero y a varios de sus amigos bebiendo alrededor de una fogata. Grité. Lloré. Vinieron corriendo. Les supliqué que llamaran una ambulancia. Y entonces mi casero me miró y dijo algo que nunca voy a olvidar. ¿Qué es eso que llevas en la espalda? En cuanto las palabras salieron de su boca, lo comprendió. Sin que yo dijera nada. Era una de esas horribles camisas de franela que mi padre usaba siempre. Se dio cuenta de que eso era casi todo lo que quedaba de mi papá. Un trozo de su camisa y parte de su cabeza y torso. Nada debajo de la cintura. Absolutamente nada. De repente, lo oímos. El chillido. Mi casero me agarró con fuerza, haciendo que soltara lo que quedaba de mi padre, que cayó al suelo. Yo pataleaba, llorando, porque aún creía que podíamos salvarlo de alguna manera, pero la verdad es que mi padre ya se había ido mucho antes de que lo levantara del suelo. Todo lo que hice fue cargar su cadáver de regreso a casa. El casero tuvo que levantarme y lanzarme dentro de la casa para que entrara con ellos. Él y sus amigos entraron conmigo, cerraron las puertas con llave y sacaron las armas. El casero me preguntó qué había pasado, qué demonios había pasado, pero yo no supe qué responderle.
Había logrado juntar lo suficiente para entender que había algo peligroso allá afuera. Todas las luces de la casa estaban encendidas y alguien ya había llamado a la policía. Dijeron que llegarían tan pronto como pudieran, pero eso significaba al menos 15 minutos. Miramos por la ventana y lo vimos caminar frente a la fogata que ellos habían encendido. Nadie sabía qué demonios era. Uno de ellos dijo que parecía un simio. De repente, algo se estrelló contra la ventana. Todos disparamos de inmediato, pero nos dimos cuenta de que no era la cosa. No, era el perro del casero, o mejor dicho, su cuerpo. Le faltaba la cabeza y las patas. Apenas tuvimos tiempo de procesarlo cuando empezamos a empujar muebles contra las puertas y ventanas para formar una barricada. Y entonces, oímos ruidos en el garaje. Recuerdo que uno de sus amigos dijo que las puertas del garaje habían quedado abiertas. Oímos metal y vidrio siendo arrancados, destrozados. Arrastramos el sofá y el televisor hasta la puerta que daba al garaje para reforzarla aún más. La cosa siguió haciendo ruido un rato, moviéndose y golpeando. Pero después, se quedó en silencio. No un silencio absoluto como el de antes, pero sí lo bastante como para escucharla moverse de un lado a otro. Los hombres hablaban entre ellos, revisando sus armas, cargando, asegurándose de que todo estaba listo. Alguien me pasó una pistola. Apenas eché el martillo hacia atrás cuando oímos cómo algo se rompía en el piso de arriba. Y luego volvió a chillar. Pero esta vez fue más fuerte. No se escuchó un eco que se desvanecía en la distancia, porque esta vez estaba dentro de la casa. Todos corrimos hacia la única puerta que llevaba al segundo piso. Llegamos justo a tiempo, porque la cosa también había llegado. Abrió la puerta apenas un poco, y 4 o 5 hombres se lanzaron contra ella de inmediato para cerrarla. Aún así, logró meter una mano por la abertura, pero uno de ellos, con una escopeta, se encargó de eso. Apoyó el cañón directamente contra su muñeca y disparó. Le voló la mano de un solo tiro, pero eso solo la enfureció. Empezó a empujar con fuerza, arañando, forcejeando con todo su peso. Nosotros del otro lado hacíamos lo mismo, empujando con todo nuestro cuerpo para que no pasara. La madera crujía. No iba a resistir mucho tiempo. Alguien gritó que agacháramos la cabeza. De pronto, la mitad superior de la puerta desapareció. Mis oídos zumbaban. Había astillas por todas partes. 2 o 3 de ellos acababan de vaciar sus escopetas directamente sobre la parte alta de la puerta. Después de eso, no sé bien qué pasó con la cosa. La policía llegó poco después. Yo seguía pegado a lo que quedaba de la puerta. No me moví hasta que salió el sol y los oficiales me despegaron de allí casi a la fuerza. Me llevaron al hospital por un tiempo. Y mientras estuve ahí, mucha gente me habló, pero yo no respondí. No por mucho, mucho tiempo. Cuando volví a casa, conseguí un trabajo con el casero, ayudando en su granja. No hablábamos mucho. Y nunca sobre eso. A los 19 años me enlisté en el ejército. La noche antes de irme, él me sentó en la cocina y abrió una botella de whisky escocés para despedirme. Ahí aproveché y le pregunté de frente, ¿qué les dijo la policía? La historia oficial fue que había sido un animal salvaje, probablemente un lobo, o tal vez un oso que había migrado desde el norte. Entonces le pregunté cómo podían decir eso, si tenían la mano. Él se quedó mirándome, sorprendido. Me dijo que la mano nunca llegó a la estación de policía, que el oficial que la llevaba en su patrulla se estrelló contra un árbol y murió en el impacto. La mano nunca fue encontrada. Seguramente, dijeron, algún animal se la llevó. Cuando la policía admitía siquiera que la mano existió, dijeron que simplemente era la pata de un oso, que por alguna razón extraña, se parecía a una mano humana. Nunca volví a hablar con el casero después de eso. Desapareció mientras yo estaba en entrenamiento básico. Nadie lo volvió a ver jamás. Corrieron rumores que debía dinero,
que huyó de la ciudad, pero yo no creo que haya sido tan simple. Aviso. Muchas de las historias que me llegan vienen como si fueran reales, y aunque no siempre sé qué tan ciertas son, esta en particular es un creepypasta bien obvio, con cosas que difícilmente uno podría creer. Igual la comparto para que la disfruten como un buen relato de terror. Soy guardabosques y trabajo en uno de los parques nacionales más grandes de Estados Unidos. No puedo decirte el nombre de mi estación por razones obvias. Un poco de contexto rápido. Fui reclutado directamente desde la universidad por uno de mis profesores, un hombre que se había retirado del servicio de parques y que luego trabajaba medio tiempo como profesor de economía en mi facultad. Era una gran persona, pero lamentablemente falleció de cáncer hace unos años. He trabajado en esta ubicación durante unos 4 años, pero en total llevo 9 años desempeñándome como guardabosques en otros lugares. Como dije, llevo aquí 4 años, y aún así sigo viendo y escuchando cosas que me sorprenden todos los días. Para empezar, este lugar es extraño. Es distinto a cualquier otro bosque que haya conocido en mi carrera. El bosque tiene una niebla espesa, permanente, casi paranormal. Una vez que sales de los límites del bosque, el cielo se despeja casi por completo. Es como si existiera una barrera invisible. Esta niebla hace que sea muy difícil orientarse, y si eres nuevo en la zona, lo más probable es que te pierdas. Es algo realmente extraño. Otra cosa que no tiene sentido es que, en lugar de usar armas estándar, en nuestra estación tenemos un arsenal pesado. No son rifles típicos, sino armas automáticas de grado militar. Nunca en mi vida había visto esto en ninguna otra estación del servicio forestal. Nos dicen que el jefe de los guardabosques es muy amigo de un tipo del ejército, y que por eso conseguimos este equipo especial. Otra explicación que nos han dado es que hay mucho furtivismo en este bosque, y que como aquí viven varias especies en peligro de extinción, tenemos que protegerlas. Pero no sé, en otros bosques donde he estado, bastaban fuertes multas para detener a los cazadores furtivos. Pero bueno, cada lugar es diferente, supongo. Otra cosa bastante inquietante es que hay una carretera en medio del bosque que parece una autopista, pero que no tiene salida. Es decir, lleva a algún lugar dentro del bosque, pero no sale de él. Y aquí viene lo más raro. Solo personas con autorización militar pueden usar esa carretera. Ni los guardabosques ni otro personal tenemos permitido usarla o siquiera caminar cerca para ver a dónde lleva. Incluso hablar de esta carretera puede hacer que te reasignen o te despidan. Así de serio es el asunto. Y no termina ahí. Cuando hay un caso de persona desaparecida en este bosque, y créeme, sucede más seguido de lo que me gustaría, no somos nosotros quienes investigamos. Tampoco la policía local o el FBI. En su lugar, hay una empresa privada encargada de estos casos. Lo más extraño es que esta empresa no tiene nombre. No hay logotipos, identificaciones, ni marcas. Nada. Simplemente los llamamos con un teléfono especial que está en la oficina del jefe de los guardabosques. Como te imaginarás, nos mantenemos bastante ocupados durante el año, ayudando a campistas a encontrar sus zonas de acampada, atrapando pescadores y cazadores ilegales. Lo normal. Pero lo más inquietante de todo esto, y lo que de verdad me pone los pelos de punta, es que ningún guardabosques tiene permitido salir del bosque después de las 8 de la noche, ni antes de las 6 de la mañana. No hay una explicación oficial para esta regla. Nadie nos dice el motivo real, pero todos sentimos lo mismo. Que hay algo allá afuera. Y que debemos protegernos de ello durante la noche. Y ahora que te conté todo esto, puedo hablarte de la experiencia más aterradora que he vivido aquí. Era martes, como a las 6:30 de la mañana. El sol aún no salía, y la visibilidad era casi nula. Iba por un sendero alejado, conduciendo lentamente mi cuatrimoto para no despertar a los campistas que seguramente seguían durmiendo. Llevaba las luces encendidas,
además de una linterna de alta potencia que me gusta usar cuando conduzco. Eso me ayuda a ver un poco mejor a través de la niebla densa. Las mañanas suelen ser muy tranquilas, porque el sol no logra atravesar la niebla hasta eso de las 8. Pero esa mañana estaba mortalmente silenciosa. No se escuchaba absolutamente nada. Ningún animal, ningún pájaro, ni siquiera insectos zumbando. No le di demasiada importancia, ya que el ronroneo bajo de la cuatrimoto llenaba ese vacío de sonido. Pero entonces, las luces de mi vehículo iluminaron un campamento que me hizo detenerme en seco. El lugar parecía la escena de un crimen. La tienda de campaña estaba destrozada, completamente desgarrada y cubierta de sangre. Todo el campamento estaba arrasado, como si un oso hubiese atacado y arrastrado a alguien por el suelo mientras sangraba por todas partes. Pero lo más perturbador es que no había cuerpos, ni restos, nada, solo sangre. Técnicamente, esto se consideraba un caso de persona desaparecida, por lo que la misteriosa empresa privada debía encargarse de la investigación. Estaba a punto de llamar para reportarlo, pero no podía dejar de mirar la escena. Nunca había visto tanta sangre en mi vida. Y entonces me cayó la idea de golpe. Lo que fuera que había hecho esto, tal vez todavía seguía ahí. Fue en ese momento cuando noté de verdad lo silencioso que estaba todo. Me sentí totalmente expuesto. Corrí de vuelta a la cuatrimoto y salí disparado en dirección a la estación principal, sin importarme despertar a los campistas con el ruido. Llegué en tiempo récord. Llamé a la empresa privada desde el teléfono especial. Llegaron rápido, muy rápido. Trajeron equipo completo y pusieron en cuarentena tanto ese campamento como otros cercanos. Lo más inquietante de todo fue verlos bajar de sus vehículos con trajes completos de materiales peligrosos. Hazmat suits. Algunos de ellos llevaban ametralladoras y se aseguraban de que nadie pudiera ver lo que estaba ocurriendo. Me entrevistaron y me dijeron que lo que había pasado había sido un ataque de una manada de lobos que atrapó a unos campistas que habían dejado comida fuera. Esto me pareció muy curioso. Llevo trabajando aquí 4 años y jamás he visto ni oído un solo lobo. He visto pumas, osos, pero nunca lobos. Cuando terminó la entrevista ya eran las 8:17 de la mañana y el campamento había sido completamente limpiado. Los otros guardabosques regresaban de revisar sus respectivas zonas y me preguntaron qué había pasado. Les dije que no podía decir nada y que no se preocuparan. Aún así, notaban que estaba alterado, todavía afectado por la horrible escena que había presenciado horas antes. Esta era la primera vez que me topaba con algo así en este bosque. Al parecer para la compañía privada no fue gran cosa. Actuaron como si fuera un día más en la oficina. Como mencioné antes, esta empresa no tiene nombre ni logos visibles, así que no sabría decirte cómo se llaman. Los vemos más o menos una vez por semana, investigando o limpiando campamentos. Esto es algo único de este bosque. En ningún otro lugar ocurre. A las 9 de la mañana tuvimos una reunión general. El jefe de los guardabosques salió de su oficina acompañado por el hombre que me había entrevistado, y nos reunió a todos en el área común. El hombre que me entrevistó habló primero. No se identificó, ni dijo a qué organización pertenecía, pero nos agradeció la cooperación y anunció que se implementarían nuevas medidas. La primera de ellas era que el toque de queda se adelantaría. Desde ahora sería de 6 de la tarde a 9 de la mañana. Además, nadie podría entrar ni salir de las zonas de acampada. Si algún campista intentaba irse, debíamos escoltarlo de regreso a su campamento hasta que la investigación terminara. Si se negaban, teníamos derecho legal de detenerlos y encerrarlos en nuestras celdas de retención. Otra novedad era que, una vez empezara el toque de queda, tendríamos que turnarnos para vigilar el perímetro de la estación de guardabosques, con permiso para usar fuerza letal contra, y cito, cualquier criatura. El hombre no especificó a qué tipo de criatura se refería, y creo que eso fue intencional. Nos dio las gracias por la cooperación y se marchó. Entonces,
Habló el jefe de los guardabosques, repitiendo todo lo que el otro hombre había dicho. Fue claro, no debíamos estar solos ni fuera después del toque de queda. El resto del día fue un completo caos. La mayoría de los campistas intentaron abandonar la zona. Tuvimos que escoltarlos de regreso a sus campamentos, salvo por un puñado que terminó detenido. Estaban asustados por la investigación y se habían enterado de lo que había pasado. Querían irse, y no los culpo. Lo que sí me pareció extraño es que nos hicieran detener a quienes querían irse del bosque. Entiendo que no dejaran entrar a nuevos campistas, pero no dejar salir a los que ya estaban ahí me parecía mal. Durante el día empezamos a recibir reportes de lobos grandes rondando los campamentos. Tomé a un par de guardabosques conmigo y salimos hacia las zonas de donde venían los avisos. Íbamos armados con armas automáticas de grado militar y empezamos a buscar a los supuestos lobos en el bosque denso, cubierto de niebla. La niebla era tan espesa que apenas se podía ver nada. Encontramos un par de huellas, pero eran inconsistentes. Comenzaban como huellas de lobo, pero poco a poco se transformaban en pezuñas de algún tipo. Mi teoría fue que las huellas de pezuña eran antiguas, endurecidas, y que parecía que las huellas cambiaban, pero en realidad solo eran marcas viejas que no se habían borrado. No tenía mucho sentido, pero era la única explicación que podía darme en ese momento. Mientras buscábamos a los lobos, vimos una figura de pie en uno de los senderos. Parecía una niña. Parecía enferma. La visibilidad no era buena, pero se notaba que estaba desorientada. Su cabello estaba enmarañado, con ramas y hojas, y sus extremidades se veían golpeadas y torcidas. Uno de los guardabosques más jóvenes se acercó para ayudarla, pero la niña se alejó del sendero, caminando hacia el bosque. El joven la siguió, pensando que tal vez estaba asustada de nosotros por las armas, o que no sabía quiénes éramos. El guardabosques dejó su arma en el suelo para tranquilizarla, y siguió caminando tras ella. De repente, se escuchó un grito desgarrador proveniente de lo profundo del bosque, lejos de donde estaba la niña. Todos volteamos hacia el sonido, por apenas un instante, y cuando miramos de nuevo hacia la niña, el guardabosques había desaparecido. ¿Qué demonios?, dije en voz alta. Llamé al radio al joven, pero no hubo respuesta. Caminé hacia donde lo habíamos visto por última vez y recogí su arma del suelo. Me aseguré de no alejarme de los otros guardabosques. No iba a internarme más en ese bosque solo. Bueno, él conoce el camino de regreso, dije, tratando de convencerme. Regresé al sendero y conduje de vuelta a la estación con los otros dos guardabosques. Al llegar, para mi sorpresa, ya eran las 5 de la tarde. ¿A dónde se fue el tiempo?, me pregunté. Esperaba que el joven guardabosques regresara antes del toque de queda. Faltaba solo 1 hora. Los pocos guardabosques que quedábamos, entramos a la estación y nos preparamos para el toque de queda. Teníamos guardabosques apostados en el balcón con reflectores y ametralladoras. Otra vez. No sabíamos exactamente qué debíamos vigilar, pero nos habían ordenado disparar a cualquier criatura que viéramos. Miraba mi reloj cada 5 minutos, esperando que el joven guardabosques apareciera, pero dieron las 6 de la tarde y no regresó. Entramos a la estación, y no pude evitar preocuparme por lo que pasaría esa noche con los campistas y los guardabosques atrapados afuera. Me asignaron la guardia de 2 a 4 de la madrugada en la estación. Me acompañaba Gabe, otro guardabosques con quien llevaba casi el mismo tiempo trabajando allí. Nos conocíamos bien, e incluso habíamos salido un par de veces fuera del trabajo. No voy a mentir. El turno fue algo agradable, si no fuera porque estábamos aterrados de vigilar afuera en la noche. Otra vez, no sabíamos qué demonios estábamos buscando. La primera hora no ocurrió nada. Yo manejaba el reflector y Gabe apuntaba con su arma. Quizá nos relajamos demasiado, porque de repente oímos un ruido entre los árboles, no muy lejos de la estación. Apunté el reflector hacia el bosque y vi la silueta de un animal enorme.
Sus ojos brillaban con un resplandor verde fantasmal. El animal parecía un lobo, pero del tamaño de un oso. Sorprendentemente no nos asustamos tanto, porque estábamos en lo alto de la estación y fuera de peligro. Gabe apuntó y disparó 2 veces, y claramente dio en el blanco, pero no pasó nada. Gabe soltó una risa nerviosa. «Le di, ¿verdad?». Asentí. Gabe volvió a disparar, mismo resultado. Finalmente, vació el cargador en modo automático sobre la bestia. En ese momento, otros guardabosques salieron al balcón, tratando de ver qué demonios estábamos atacando. Cuando Gabe terminó de disparar, la criatura por fin se echó a correr. Pero para nuestro horror, lo hizo en 2 patas. Se escucharon los gritos ahogados de los otros guardabosques al ver semejante aberración. Todos comenzaron a hablar entre ellos, a especular qué demonios acabábamos de ver. Tras unos 15 minutos en el frío de la noche, la emoción se fue apagando, y quedamos Gabe y yo terminando nuestro turno. Cuando acabamos, el resto de los guardabosques seguía alterado. El rumor sobre la criatura corrió rápido. Intenté dormir un poco antes de las 9 de la mañana, pero fue imposible. A las 9 se levantó el toque de queda, y los guardabosques pudieron retomar sus labores en el bosque, aunque con mucha desconfianza. La mayoría había visto u oído lo que pasó la noche anterior, y no querían encontrarse con ese hombre lobo que parecía a prueba de balas. Me preocupaba el joven guardabosques desaparecido, así que estuve alerta mientras patrullaba el bosque. Reuní a un grupo de 6 guardabosques, cargamos nuestras armas en las cuatrimotos y nos internamos en el bosque infinito que nos rodeaba. No tuvimos que ir muy lejos para ver que la criatura había encontrado presas fáciles entre los campistas que fueron forzados a quedarse en cuarentena en el bosque. El primer campamento al que llegamos tenía una casa rodante volcada. Todo el campamento estaba destruido. Salté de mi cuatrimoto y preparé mi arma. Los otros guardabosques me siguieron mientras investigábamos el lugar para ver si había alguien herido o que necesitara atención médica. Había un olor persistente en el ambiente, un hedor que solo puedo describir como carne podrida. Era horrible, y me llevó a pensar que, quienquiera que estuviera acampando allí, definitivamente ya estaba muerto. El sitio estaba cubierto de sangre, y había un rastro que salía del lugar, como si hubieran arrastrado a alguien. Tras una breve búsqueda, vimos que no había nadie en el campamento. Decidí que no era seguro quedarnos allí, y que debíamos volver a la estación. Mientras regresaba a mi cuatrimoto, todos escuchamos el grito de una persona, pero sonaba mal. ¿Alguna vez has intentado gritar bajo el agua? Sonaba algo así, pero además iba acompañado de un sonido de estática de radio. Toda nuestra atención se dirigió al área de donde provenía el sonido, y para nuestro horror, vimos lo que parecían ser 3 figuras de pie entre la niebla del bosque. No podíamos verlas con claridad, pero era evidente que llevaban astas, como si fueran personas con cuernos de ciervo. Los gritos continuaban. En vez de ir a investigar para ver si esas personas estaban bien, tomé la decisión de llevar a todos de regreso a la estación, por seguridad. Me subí a la cuatrimoto y manejé de vuelta con mis compañeros guardabosques, con los gritos de esas cosas desvaneciéndose en el bosque, hasta que comenzaron a volverse más fuertes. Nos estaban siguiendo, y estaban ganando terreno. Iba a toda velocidad y aún así esas criaturas se nos acercaban. En un momento, pude escuchar pasos pesados detrás de mí, como si algo enorme me persiguiera. Yo era el segundo en la fila de cuatrimotos, y por un instante, juro que escuché una respiración agitada justo detrás de mí. Parte de mí quería voltear, pero sabía que si lo hacía, probablemente moriría. El miedo y la curiosidad estaban luchando en mi mente, pero estaba demasiado aterrado para mirar. Finalmente pudimos ver la estación de guardabosques a unos cuantos metros fuera del sendero. Para ese momento, los gritos y sonidos habían cesado. Entramos rápidamente a la estación.
Y entonces me di cuenta de que el guardabosques que venía detrás de mí ya no estaba. O se desvió o algo lo agarró allá afuera. Algo estaba cazando a los guardabosques. Algo se estaba alimentando de los campistas en el bosque. Y parecía que lo único que podíamos hacer era tratar de sobrevivir a las criaturas que andaban allá afuera. Llamamos para reportar el campamento destruido a la empresa de terceros, y también reportamos al guardabosques desaparecido. El jefe de guardabosques se enteró de que ya había 2 desaparecidos y se notaba nervioso. La empresa llegó como siempre, pero esta vez con un equipo completo de trajes hazmat, además de un grupo SWAT completamente armado y con máscaras de gas. El jefe de la compañía llamó a una reunión improvisada con todo el personal y los guardabosques del campamento. La reunión fue breve y casi no se compartió información sobre lo que estaba ocurriendo, ni sobre qué eran esas criaturas. Luego nos dijo que ya no se nos permitiría salir afuera. Teníamos la orden de defender la estación a toda costa. Esto significaba que no debíamos abrir las puertas a nadie, salvo a él o a otro personal militar de alto rango, quienes supuestamente llegarían en unos 3 días. Básicamente, íbamos a estar en cuarentena dentro de la estación de guardabosques durante 3 días, hasta que llegara el ejército a relevarnos. El hombre se fue, y el jefe de guardabosques dijo unas pocas palabras antes de terminar la reunión. Miren, chicos, no es la primera vez que pasa algo así. Todo esto es bastante estándar, y vamos a superarlo mientras nos mantengamos unidos y lejos de la niebla. Las personas que ven en la niebla ya no son personas. No se dejen engañar si intentan hablarles. Dispárenle a cualquier cosa que no se acerque a la luz. Ellos odian la luz. ¿Qué? ¿Qué demonios significaba eso? Pensé para mis adentros. ¿Qué quería decir con que ya no eran personas? ¿Qué era lo que andaba suelto en el bosque? ¿Qué estaba pasando con la gente de los campamentos? ¿Por qué no nos daban respuestas? El resto del día, todos los guardabosques permanecimos dentro de la estación, con las armas apuntando a las puertas y ventanas reforzadas. La compañía que limpiaba los sitios comenzó a usar lanzallamas en las escenas de los crímenes dentro del campamento. Pude ver esto porque estaba apostado en el techo otra vez, junto a Gabe. Era evidente que, fuera lo que había hecho esos destrozos, ellos querían eliminar cualquier evidencia de que alguna vez existió. La noche cayó rápido, en parte porque todos la temíamos, y eso hizo que el tiempo pareciera ir más rápido. Me tocaba la guardia de madrugada, de 4 a 6 de la mañana, pero esta vez no estaba con Gabe, sino con Emily. Era una buena guardabosques, aunque ya tenía más de 40 y estaba pensando en transferirse pronto. No era alguien con quien fuera fácil conversar, pero aún así era una buena persona. Traté de dormir algo antes de mi turno, pero cuando llegó la noche, todos escuchamos de nuevo los gritos. Sonaban distorsionados, llenos de estática. Esto me heló la sangre porque ahora parecían muchos más de esas cosas allá afuera. Sonaban como una docena o más, y todas estaban rodeando la estación, justo fuera del alcance de las luces. Aproximadamente cada hora se escuchaban disparos, pero nunca parecía pasar nada. Llegaron las 4 y yo apenas había dormido 2 horas. Estaba exhausto, pero la adrenalina y la situación me mantenían despierto. Emily y yo nos apostamos en lo alto de la estación. Ella manejaba el reflector, cortando la densa oscuridad y la niebla con un haz de luz que apenas iluminaba un pequeño punto en el vacío de la noche. Pude distinguir ojos verdes que rodeaban la estación, pero cada vez que las luces se dirigían hacia esa zona, las criaturas retrocedían, ocultándose detrás de los árboles densos que rodeaban la estación. Pasaron unos 7 minutos de mi turno cuando vi una figura salir de entre los árboles, a unos 50 metros de distancia de la estación. Apunté mi ametralladora al centro de su cuerpo y puse el dedo en el gatillo, listo para disparar. Cuando Emily iluminó con el reflector y reveló que era el guardabosques novato que había desaparecido el día anterior. «¡No puede ser!», grité, bajando el arma de inmediato.
El novato parecía como si lo hubieran arrastrado detrás de un caballo durante kilómetros. Tenía todos los brazos y piernas rotos, el cuello torcido de forma antinatural y la cabeza doblada en un ángulo de 90 grados. «¡Novato!», le grité. «¿Estás bien? ¿Qué te pasó?». No dijo nada. Solo se quedó ahí, de pie, como si no me oyera. Emily me gritó desesperada que le disparara de inmediato. «No voy a dispararle, está herido», le respondí con firmeza. «Ya no es él, dispárale», insistió. Apunté de nuevo para verlo mejor. El guardabosques novato tenía la boca abierta, como si estuviera a punto de decir algo. Pero en su lugar salió un grito horrible, ensordecedor, con una fuerza que me sorprendió tanto que perdí la puntería por un instante. No estaba preparado para dispararle a alguien que alguna vez fue un compañero. Pero reaccioné rápido. Volví a apuntar y descargué todo el cargador contra él. Cada disparo impactaba claramente, volando pedazos y trozos de su cuerpo. Pero él seguía de pie. Recargué y me dispuse a disparar de nuevo, pero ya no estaba. En su lugar, solo quedó un pequeño charco de una sustancia negra y aceitosa que apestaba igual que la carne podrida que habíamos olido en el primer campamento. Entonces comenzaron los chillidos desde el bosque, cada vez más fuertes, más cercanos. Las criaturas se hicieron un poco más visibles entre la niebla, pero seguían sin mostrarse con claridad. Parecían inmunes a nuestras armas, listas para atacar la estación. Llamamos a todos los de abajo para ponerlos en alerta máxima. En menos de un minuto, cada persona estaba armada, protegiendo cada entrada de la estación. Emily y yo nos quedamos en el techo, cubriendo con el reflector a los de abajo. Entonces empezamos a oír una mezcla de gritos, de las criaturas y de nuestros propios compañeros guardabosques. Parecía que nos estaban flanqueando por todos lados, tratando de entrar. Más figuras surgieron del bosque, chillando mientras se acercaban. Solo los sonidos bastaban para desorientar y aterrorizar a cualquiera que estuviera cerca. Las criaturas eran rápidas. Era como si nuestras balas no les hicieran nada. Emily me dijo que solo teníamos que aguantar hasta el amanecer, y que entonces estaríamos bien. Pero con la forma en que iba todo, yo no estaba tan seguro de que eso fuera posible. Los ruidos sonaban como si ya estuvieran adentro. Aún se escuchaban disparos por unos 10 minutos más. Y luego cayó un silencio escalofriante sobre la estación. Los de abajo o se habían quedado sin municiones, o algo peor había ocurrido. Emily y yo nos quedamos en el techo, bloqueando la escotilla, la única vía de acceso hacia nosotros, impidiendo que algo pudiera alcanzarnos. Aún teníamos algo de munición y el reflector, pero de alguna manera, las criaturas encontraron la caja de fusibles dentro de la estación y cortaron toda la electricidad. Quedamos varados en lo alto de la estación, en completa oscuridad, rodeados por esas criaturas cambiaformas que querían matarnos. Lo único que podíamos hacer era quedarnos en silencio, esperando que las criaturas ya estuvieran satisfechas con los de abajo, o que simplemente se hubieran olvidado de nosotros. Aún así, podíamos verlas en la oscuridad, con esos ojos verdes brillando. Algunas caminando en 4 patas, otras erguidas, como personas. Los chillidos no cesaron hasta que salió el sol, unas horas después. Esperamos un buen rato más, por si acaso, antes de atrevernos a bajar y enfrentarnos a los horrores que nos aguardaban. Tal como en los otros campamentos de días anteriores, la estación estaba destruida. Sangre y partes de cuerpos por todas partes. Pero nunca había un cuerpo entero que pudiéramos reconocer entre los restos. O eran irreconocibles, o directamente faltaban. Estaba claro que los únicos sobrevivientes en el bosque éramos Emily y yo. Fui a la radio para informar a la compañía lo que había ocurrido y pedí refuerzos. Llegaron en tiempo récord, con un gran convoy de personas en trajes hazmat y armas automáticas. Nos interrogaron sobre lo ocurrido la noche anterior.
Les contamos todo lo que vimos, pero no parecían sorprendidos, más bien decepcionados. El hombre que nos interrogaba nos dijo que lo siguiéramos, y así lo hicimos. Nos llevó a una sala donde nos hizo firmar un montón de papeles, páginas y páginas interminables que decían que todo lo que habíamos visto era propiedad intelectual del gobierno de los Estados Unidos, y que divulgar cualquier información resultaría en un cargo de traición, y con toda probabilidad, una sentencia de muerte. Firmé. Sabía que si no lo hacía, me matarían ahí mismo. ¿Por qué el gobierno quería ocultar esto? ¿Qué demonios había pasado en el bosque esas noches? ¿Qué eran esas criaturas? No soy de los que disfrutan acampar. Sinceramente, nunca le he visto el encanto. Sin embargo, mi hija insistió en que fuéramos de campamento juntos, y yo haría cualquier cosa por pasar más tiempo con ella. Así que, naturalmente, accedí. Pero acampamos en el patio trasero. Nuestro patio es bastante bonito. Está cercado por completo y tiene un pozo de fuego. Pero del otro lado de la cerca hay un bosque interminable de árboles. Algunas noches se oyen animales en esos bosques, nada fuera de lo común. Levantamos el campamento dentro del cerco, más que nada porque así podíamos conectar un televisor y ver algo mientras acampábamos. No era precisamente una experiencia tradicional de campamento, pero a mí me venía perfecto. Todo comenzó de maravilla. Armamos la tienda, inflamos el colchón de aire y encendimos el fuego en el pozo. La verdad, estaba disfrutando esto. Era un tipo de campamento muy distinto al que solía hacer con mi familia cuando era niño. Apagamos la fogata temprano y entramos en la tienda para ver televisión. Mi hija, como era de esperarse por su edad, quiso ver Frozen. Suspiré con resignación y acepté. No pasó mucho tiempo de película antes de que yo me quedara dormido. Supongo que ella también se durmió poco después. Desperté unas horas más tarde. Mi hija seguía profundamente dormida en su saco de dormir. El televisor seguía encendido. Estaba a punto de apagarlo e ir a la casa para usar el baño, una gran ventaja de acampar en el patio trasero. Pero me detuvo un sonido extraño. El chillido agudo de lo que parecía un alce, allá en el bosque, justo del otro lado de la cerca. Qué raro, pensé. Parecía muy cerca, y algo fuera de lugar. Según sabía, los alces no son animales nocturnos, aunque tal vez me equivocaba. Me acomodé para levantarme de nuevo cuando oí otro sonido extraño. Algo toqueteaba la cerca. Sonaba como si el alce estuviera frotándose contra ella o tratando de brincar por encima. Sé que a veces los alces frotan sus astas contra los árboles, pero ¿contra una cerca? Eso no es normal. Me quedé paralizado. Por un momento se me cruzó por la cabeza la idea de que tal vez era un ladrón tratando de entrar en el patio, y eso me heló la sangre. Entonces lo oí. Algo había logrado brincar la cerca con éxito. Ahora estaba en el patio. Me puse en alerta total. Escuché claramente cómo algo caminaba alrededor, y sonaba como si lo hiciera en 4 patas, aunque no podía asegurarlo. Eso encajaba con la teoría del alce. La cosa se acercó a nuestra tienda. Lo supe por el sonido de las pisadas, y porque comencé a escuchar una respiración pesada. Pero no era una respiración normal. Era como si quien respiraba tuviera los pulmones llenos de sangre, espesa, húmeda, forzada. Entonces la criatura empezó a rodear la tienda. Pude ver cómo algunas partes de la lona se hundían hacia adentro, como si alguien presionara con la mano. Era aterrador. Definitivamente parecía una mano. Por suerte, mi hija estaba en el centro de la tienda, fuera del alcance de quien fuera que estaba afuera. La cosa dio la vuelta hacia el frente de la tienda y tropezó con el cable de extensión del televisor. Empezó a tirar del cable y el televisor dentro de la tienda se movió. Eso me sacó de golpe del estado de shock en que estaba. Me levanté de inmediato y desenchufé el televisor.
El cable se deslizó rápidamente hacia afuera de la tienda. Me acerqué y abracé a mi hija con fuerza, intentando controlar mi respiración. El corazón me latía con fuerza, como si fuera a salirse del pecho. Una parte de mí agradecía que mi hija siguiera dormida. La criatura se acercó otra vez a la entrada de la tienda. Fue entonces cuando vi cómo el cierre de la cremallera comenzaba a moverse. Intentaba abrirla. De nuevo oí esa respiración antinatural. Lo único que se me ocurrió hacer fue sostener el cierre con fuerza para impedir que entrara. Finalmente, la criatura desistió y siguió caminando por el patio. En un momento dado, me pareció que había subido a nuestra terraza. Y entonces, la luz automática del porche se encendió. Eso proyectó su sombra sobre la tienda. La silueta era aterradora. Fuera lo que fuese, era alto, muy delgado, con extremidades extrañas, como torcidas. Por un segundo sentí la tentación de abrir la tienda para mirar qué era aquello. Pero algo dentro de mí me gritaba que sería una pésima idea. Por suerte, la luz pareció asustar a la criatura, que salió corriendo hacia el patio trasero y brincó la cerca de nuevo. Aproveché ese momento para levantar a mi hija y salir corriendo hacia la casa. Me moví más rápido de lo normal y, por suerte, mi hija no despertó. Abrí la puerta con rapidez, cerré y aseguré la cerradura mientras la cargaba. La llevé a su cuarto, la acosté en su cama y pasamos el resto de la noche dentro de la casa. A la mañana siguiente salí a desmontar el campamento. Pude ver huellas de pezuñas por todo el patio, rodeando la tienda y esparcidas por el césped. Definitivamente eran huellas de ciervo, o de algo parecido. Ten en cuenta que la cerca de mi patio mide unos 2 metros de alto. No es un salto fácil para ningún animal. Lo tomé como un encuentro extraño con un ciervo aventurero, y traté de no darle más vueltas. De hecho, hasta me pareció impresionante que pudiera saltar así. Pero una semana después, mientras estaba junto al pozo de fuego disfrutando de una cerveza, el pozo está bastante cerca de la cerca, volví a oír ese sonido, esa respiración, del otro lado. Me puse de pie de inmediato y traté de ver por encima de la cerca. Pero ya era tarde. Alcancé a ver algo grande que se alejaba corriendo hacia el bosque. Decidí que ya era suficiente de estar afuera. Apagué el fuego y regresé a la casa. Estaba alterado, pero no le conté nada a mi esposa. Se asusta con facilidad. Esa noche me quedé abajo viendo televisión. Mi esposa estaba en la cocina lavando los platos. Le relaja hacerlo, por alguna razón. Como en casi toda cocina, hay una ventana junto al fregadero desde donde se ve perfectamente el patio. Mientras estaba en la sala, escuché el estruendo de platos rompiéndose, seguido del grito de mi esposa. ¿Qué demonios es eso? Corrí a la cocina. Ella señalaba la ventana hacia el patio trasero. Miré, y ahí estaba. De pie en el patio había algo que solo puedo describir como un demonio. Era alto, pálido, extremidades larguísimas. Tenía astas, pero su rostro era humano. La criatura parecía no darse cuenta de que la estábamos viendo. Olfateaba la zona donde yo había estado sentado junto al fuego días antes. Lo único que se me ocurrió hacer fue llamar a la policía. Pero antes de terminar la llamada, la criatura brincó la cerca de nuevo y desapareció en el bosque. Hice un reporte por teléfono, pero no pedí que enviaran a nadie. No tenía sentido. Ya se había ido. Esa noche fue difícil de sobrellevar. Mi esposa no podía calmarse. Para cuando logramos tranquilizarnos un poco, ya era muy tarde. Desde entonces, las cosas empeoraron. Empezamos a despertar en medio de la noche por ruidos en el patio. Era el mismo chillido ahogado, como de pulmones llenos de sangre. La criatura era inteligente. Se quedaba lo suficientemente lejos como para que no se encendiera la luz automática del porche. Se escondía en la oscuridad. A veces juraba ver un par de ojos rojos brillando en la noche,
pero no puedo estar completamente seguro. Cada 2 noches, los chillidos volvían, cada vez más cerca. Creo que una noche incluso entró a la casa. Recuerdo despertarme de un sueño profundo, atontado, desorientado. La luz del baño, al final del pasillo, siempre queda encendida para mi hija. Desde mi cama veo el resplandor bajo la puerta. Oí algo que sonaba como pezuñas subiendo las escaleras de madera. El sonido llegó hasta mi dormitorio. Vi la sombra bajo la puerta. El picaporte empezó a girar lentamente, pero la puerta nunca se abrió. La criatura dio media vuelta y bajó de nuevo las escaleras. Y yo simplemente me volví a dormir. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue correr a la habitación de mi hija. Estaba bien. Tal vez todo había sido un sueño. Hasta que bajé las escaleras y vi la puerta trasera. Estaba abierta de par en par.